conversatorios por la patria, pro referéndum de iniciativa popular, lo que pretenden es darle al ciudadano el conocimiento de qué es un referéndum, qué es la diferencia entre referéndum y plebiscito revocatorio de mandato, cuál es el procedimiento para hacer el referéndum, qué nos permite el referéndum, cuáles son las preguntas que podemos plantearnos o el texto de variación de la Constitución, y que en definitiva es un golpe certero en el momento en que pensemos involucrar dentro de un referéndum el tema, por ejemplo, de la corrupción de alto nivel, de la corrupción política. Porque si aquí hay algo increíble es que los delitos de los políticos que han estado gobernando este país o que han estado en puestos importantes como las diputaciones, etcétera, simple y llanamente se tratan como delitos ordinarios y no debería estar en la Constitución política el hecho de que los delitos de cuello blanco deben ser tratados como tales. Y tiene que tener una norma constitucional. El caso de la señora Ofelia Teitelbaum, que se le aplica un procedimiento ordinario, pero vamos a ver, era una señora costurera que denuncia una situación y que siendo defensora de los habitantes, que está llamada a defender, ocupando un cargo de elección popular. Importantísimo. ¿Por qué es de elección popular? Porque son lo los hacen los diputados, ¿verdad? A quienes nosotros les damos, digamos, nuestro poder soberano, ¿verdad? Entonces, finalmente, eso podríamos pensar que en algún momento, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes sea de elección popular, claro, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, pero de momento lo hace por delegación la Asamblea Legislativa. Y vean ustedes, en el caso de la exdiputada, digamos, Ofelia Teitelbaum, hay un tratamiento particular, digamos, para el tipo de delito que digamos, que configuró, ¿verdad?, la actuación con su empleada. Es complejo, ¿verdad? Complejo. Pero lo que decías, a mí me parece que es fundamental, digamos, ese tema, digamos, la posibilidad a través del instrumento del referéndum de lograr a través de referéndum consecutivos llegar a una constitución sólida en donde digamos, los temas medulares concernientes al Estado estén incorporados a lo que llamamos Carta Magna, porque Magna significa, ¿verdad? Es el documento supremo, ¿verdad? Es el documento supremo que contiene, digamos, los grandes principios directores, digamos, de un Estado, nación, de una república, bueno, del tipo de gobierno que decidamos darnos. Bueno, en este caso estamos en un régimen republicano, ¿verdad? No creo que eso tengamos variaciones. Entonces a mí me parece que ver al ciudadano involucrado, transformando el cuerpo legal es fundamental. Claro. Es lo más democrático que yo me puedo imaginar. Claro. Y es que los delitos, por ejemplo, de cuello blanco que llamamos, ¿cómo es posible que al día de hoy, por ejemplo, no tengamos información sobre el tema de la trocha? ¿Cómo es posible que al día de hoy el cementazo tampoco tenga el caso Diamante, bueno, cantidad de situaciones que uno se pone a ver que en definitiva necesitamos una norma constitucional donde, por ejemplo, se permita que una persona se fuga del país por 10 años, podamos irlo a traer donde quiera que esté, porque son delitos como, por ejemplo, el caso de este señor Figueres, que se va y entonces José María no hay posibilidad de mandarlo a traer, se le aplica una norma ordinaria, no una norma especial que deberíamos tener en la Constitución, la persecución de los delitos de cuello blanco, y es importante que lo hagamos para darle tranquilidad a la gente. Los conversatorios por la patria lleva el fin fundamental de explicarle a la gente qué es el plebiscito, la diferencia referéndum plebiscito, las diferencias, explicarle a la gente cuál es el procedimiento, que con el 5% del padrón electoral, que son 20,000 personas, podemos convocar a un referéndum, que necesitamos una asamblea, un cabildo abierto donde participen todos estos que están participando, estas personas que están participando en los conversatorios, se están sacando grupos de personas para que en una asamblea abierta, cabildo, podamos entonces hacer la lectura del texto para el referéndum y que un equipo de expertos profesionales en derecho y en temas de asamblea legislativa que han hecho y han preparado leyes importantes, podamos entonces a través de ello
tener un texto que pase los filtros que tiene que pasar, porque tiene que pasar un filtro a Asamblea Legislativa y luego a Sala Constitucional. Iba a pedir la palabra, licenciado. Bueno, primero que todo un agradecimiento y a todos los amigos que están hoy precisamente acá en la red social. Y yo tengo una pregunta, licenciado. Vamos a incluso a estar leyendo algunos comentarios. Si hay alguien que esté ahí con alguna pregunta, con mucho gusto, ¿verdad, chicos? Ajá. Pero mucho antes de hacer de leer las gestiones acá, que emane la gente que están comentando, pues yo le quiero preguntar, estimado licenciado Mario, ¿es posible hacer esto, el referéndum? ¿Es posible que se logre en Costa Rica? ¿Sí hay vialidad para hacerlo? Es decir, podríamos remontar esas cuantas firmas, 20.000 firmas. Y explíquenos un poquitito cómo se procede a hacer este tipo de gestión legalmente y cómo se convoca a un pueblo para que esas 20.000 personas puedan ir y decir, bueno, yo cuenten con esa firma a nivel nacional. La ley que regula el referéndum es la ley 8492. El objeto, en el artículo primero de la ley, establece que la presente ley tiene por objeto regular e instrumentar el instituto de la democracia participativa denominado referéndum. Vean ustedes que es un instrumento de democracia participativa, mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a la Constitución política, de conformidad con los artículos del 105, el 124, el 129 y el 195 de la Constitución. La regulación de este instrumento no impedirá, y oigan qué importante, porque nos deja abierto también los otros elementos propios de la participación, no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social y cultural del país, ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. Hay que entender de que hay materias que no están sujetas al referéndum, y esta, de acuerdo al artículo 105, en el artículo también 2 de esta ley, nos habla del artículo 105 constitucional, que no podrán someterse al referéndum proyectos de ley sobre materia presupuestaria, financiera, fiscal, monetaria, crediticia, que es un tema bancario, que es un tema del Banco Central, de pensiones, porque mucha gente dice, hagamos un plebiscito, un referéndum para eliminar las pensiones de lujo. Eso no se puede. Sí podemos hacer algunas reformas constitucionales para cerrar portillos, ¿verdad? En tanto, incluso el presidente de la República en una oportunidad hizo la mención a que sí podemos ir cerrando los portillos para evitar este tipo de abusos en pensiones y en salarios impresionantemente exorbitantes, ¿verdad? Por otro lado, dice que no podrá someterse al referéndum al año, más de un referéndum al año, perdón, tampoco durante los 6 meses anteriores y posteriores de la elección presidencial, y el tribunal es el que vela porque se cumpla esta norma, el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok. Ya expliqué también los 3 tipos, las modalidades de referéndum, ¿verdad? Que además nos dice que es una norma que tiene que ver con, digamos, la obligatoriedad del Estado a reconocer el resultado del referéndum. Por otro lado, hay que también decirles de que hay un sistema de recolección de firmas que me parece que si lo preguntan, lo podemos explicar. Los conversatorios están dirigidos a explicar la ley, a explicar la norma e ir buscando también los mecanismos para ir ya montando. ¿Usted tiene esos documentos, licenciado, para que nos pueda... Podemos hacerlos llegar. Para yo poder compartírselo aquí a la gente a través de un formato que yo hago para diapositivas, entonces la gente las va viendo. Hay una guía que salió del primer conversatorio en Cartago, que pidieron una guía simple, sencillita, para ir explicando a la gente. Igual cuando se dio el caso del TLC, que se le explicaba a la gente claramente por artículos. El TLC. La idea es hacer también una explicación de qué es lo que se pretende y que esto no es de un partido político, que no es un interés de cercenar los derechos y garantías de los ciudadanos, que es modernizarlo, que es actualizarlo, que es poner en la palestra de nuestra Constitución, que en la pirámide de Kelsen, la Constitución, y como usted lo decía, nuestra Carta Magna siempre mantiene el más